Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, cariño. Hoy he venido de dorado, corazón, yo qué sé, y con el palo de lluvia, así sí parezco, yo qué sé, cariño, un rey inca, es esto. Porque yo soy de Perú, Cáncer, yo soy de Perú, ¿vale? Vivo aquí lo que es en Barcelona, pero soy de Perú. Además, en Perú, antes del descubrimiento, cariño, de América, había mucho oro. Ahora no lo sé, ¿vale? Muy bien, Cáncer. Vamos a canalizar, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Cáncer. Muy bien, cariño. Mi querido Cáncer, una de las imágenes que yo he visto, mi cangrejito, es como que tú estás de espalda con otra persona y es como que ninguno de ustedes dos se dice nada. Simplemente estás de espalda con una persona X. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, que hay como un resentimiento o simplemente es el ego o el orgullo por la cual no tienes contacto con una persona. Esta persona aún sigue lo que es en tu corazón, aún sigue lo que es en tus sentimientos, en tu pensamiento, mi querido Cáncer. Pero sin embargo, no se hablan. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, con el palo de lluvia, siento que muchos de ustedes a veces se preguntan por qué las cosas tienen que salir así. A veces piensas como que estuvieras cargando una maldición, como que estuvieras cargando de repente, yo que sé, un daño. No todo tiene que ser daño, Cáncer. A lo mejor es la energía o simplemente corazón, esa persona no es para ti o esa situación no es para ti. No lo tomemos como algo que el mundo está lo que es en nuestra contra, que a lo mejor alguien me hace brujería. ¿Por qué no puedo ser feliz con el hombre que amo, con la mujer que amo? ¿Por qué no puedo tener ese trabajo ideal? ¿Por qué siempre las cosas me salen mal? ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor papá Dios, cariño, tiene algo mejor para ustedes? Aunque tú de repente me digas, Richard, pero yo lo quiero a él, lo quiero a ella, no quiero otro hombre, no quiero otra mujer. Pero a lo mejor, cariño, esa persona no es para ti. Hay algo mejor para ustedes. Todo tiene un porqué, nada es por casualidad. Pero siempre tratamos de sacar la parte negativa, pero nada es por casualidad. Yo siento que hay algo maravilloso que te está esperando, mi querido Cáncer. Entonces no lo tomes como algo negativo. Además, si una persona no se pone en contacto con ustedes en estos momentos, quizás es porque tiene su mundo, porque no quiere. Tú tienes que continuar para adelante, Cáncer. O simplemente tú eres orgulloso, tú eres orgullosa y la otra persona también lo es. Y ahí empieza el choque, el conflicto. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Vamos a ver signos, mi cangrejito. ¿Qué me dicen? Me sale Capricornio, me sale Cáncer, me sale Géminis, cierras con un Libra. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, Cáncer. Vamos a ver. Iniciales, mi querido cangrejito. La letra U, la letra F, la letra Q, la letra Z, de zorro o de zorra, cariño.
Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi cangrejito. ¿Qué te quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Sale una carta. Me sale la carta del 3 de bastos. Irónicamente, esta carta me salió también lo que es en el signo, si no me equivoco, o era Tauro o Géminis. Te recomiendo que revises. Te recomiendo que revises. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes en estos momentos es como que quieres defender algo que tú crees que es tuyo, ¿vale? O tú de repente me dices, Richard, yo necesito sacar adelante un proyecto, un sueño. Estás un poco a la defensiva, un poco tenso porque tú quieres lo mejor para ti y para los tuyos, Cáncer. Tú quieres lo mejor para una relación, tú quieres lo mejor para un proyecto. Y quizás por eso, cariño, tienes que mostrar un carácter fuerte para que esto vaya bien, Cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, en estos momentos tu prioridad es la familia. A lo mejor vas a tener que sacar cara por tus hijos, por tu madre, por tu padre, por tu familia, por una persona especial. Siento, cariño, que en este momento tú vas a defender a ellos, Cáncer. Vas a sacar toda tu energía. Y los cangrejitos son así. Las personas del signo Cáncer son personas muy familiares. Son personas de hogar. Son personas que entregan los sentimientos de una forma verdadera, Cáncer. Tú no vas a permitir que se hagan algún tipo de injusticia en contra de las personas que tú sientes que son especiales para ustedes, mi querido Cáncer. Siento esto. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale la carta del 3 de bastos. La carta de el hilo de la vida, corazón. Siento, Cáncer, que tú en este momento quizás me dices, Richard, la ira que yo tengo, el estrés que yo tengo, es ¿por qué no puedo olvidar a esta persona? ¿Por qué no puedo pasar página? ¿Por qué siempre tengo que recordarlo? A veces pienso, Richard, que esta persona ha hecho algo, porque esto no me ha pasado con otras personas, con otras relaciones. No vayas a pensar, Richard, que yo soy una santa, que yo soy un santo. No lo dudo, cariño. Tú no eres ni un santo ni una santa. Aquí el único santo soy yo, nada más. He tenido muchas relaciones, Richard. He conocido muchas personas. Tengo experiencia. Soy una persona de mundo, Richard. Pero no entiendo por qué justo con esta persona no puedo apartarlo de mi mente. ¿Has llegado a pensar, Cáncer, que ellos posiblemente están trabajando con las energías? Y quizás sea así. Quizás para un grupo de ustedes, ellos están trabajando con las energías. Pero para otro grupo, Cáncer, puede ser una conexión que supera todo. Una conexión de llamas gemelas, de almas gemelas, relaciones kármicas también. Porque hay un grupo que es cierto que la magia está aquí. Porque si te das cuenta que hay una mujer rubia, guapa, pero en su mano tiene lo que es una calavera y en su otro extremo, cariño, en su otra mano, tiene un basto que es una serpiente. Entonces, hay una persona que te tiene atrapado, te tiene atrapada con hechizo, con magia. Por eso que no puedes olvidar a esta persona. Y por eso que tú reniegas. Pero hay otro grupo, cariño, que es una conexión del hilo de la vida. Entonces estamos hablando de dos historias, Cáncer. Tú solamente tienes que tomar lo que mejor suene para ti. Lo que mejor suene para ti, mi querido Cáncer, ¿vale? Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de pentáculos y la carta del rey de copas. Te da inclusive como un poco de tristeza y a la vez ira, porque este personaje, sea hombre o sea mujer, tiene lo que es una historia, una relación. Y muchas veces no entiendes por qué te busca, por qué te provoca, porque
Siento, mi querido Cáncer, que en alguna vez tú has jurado y has conjurado no volver a encontrarte otra vez con esa persona. Pero sin embargo pasa algo que al final vosotros vuelven a coincidir otra vez. ¿Ves, cariño? Y tú reniegas. ¿Por qué? ¿Por qué lo he hecho? ¿Por qué he caído otra vez en sus garras? ¿Por qué he tenido que hacer otra vez el salto del tigre? ¿Por qué he tenido que hacer el Pikachu? La sirena deshidratada, cariño. ¿Por qué he tenido que hacer eso? El cevichón. El cevichón. Pero cariño, si te lo has comido, que nadie te quite lo bailado. Ya está, disfrútalo. Un desliz lo tenemos todos, pero veo que a ti te afecta, Cáncer. A ti te afecta, corazón. No, Richard, es que yo me siento mal, Richard. Me siento mal porque esta persona tiene pareja, porque esta persona no me ofrece seguridad y yo siento que me voy a enamorar más y más. Entonces, cariño, bloquéalo de todas las redes sociales para que no te sientas tentado o tentada quedar otra vez con esta persona, mi querido Cáncer. Pero si tú lo haces, lo has disfrutado, cariño, has rasguñado en plan loba, ¡au! Cariño, y luego te arrepientes. ¿Qué quieres que te diga, Cáncer? Es que lo haces y luego te arrepientes, Cáncer. ¿Qué quieres que te diga, mi cangrejito? Entonces bloquéalo. Sácalo de todas tus redes sociales. No tengas contacto con esta persona. No vayas por los lugares que tú sabes que vas a coincidir con él o con ella. Porque estás llamando al enemigo, corazón. Richard, no es enemigo, Richard, es placer. son lágrimas de placer, Richard, es esto. Porque yo siento, cariño, que te sabe mal. Cada vez que tú te encuentras con esta persona, cada vez que tú coincides con esta persona, te sabe mal. Porque esta persona, cariño, está triste, aunque aparentemente parece una persona segura. Pero es porque te deja marcado. Ay, Richard, si tú supieras, Richard. Si tú supieras, me deja eructando y todo. Ay, por Dios. Ay, Cáncer, de verdad, cariño. Si tanto te sabe mal, ¿por qué quedas otra vez con esta persona, cariño? Si te hace daño, Richard, me hace daño, Richard, pero lo quiero, lo busco. Yo te entiendo, Cáncer. Yo te entiendo, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Tóxica. A ver, tóxico. Vamos a ver. Yo te entiendo, cariño. Yo te entiendo. Cuando los sentimientos son grandes, Cáncer, nos hacen daño. A ver, vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Mi dramática, mi dramático. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Piscis o una persona que está en la distancia. Opción 2. La carta de la muerte es un no, Escorpio, cariño. Pero la carta de la muerte, aunque en cuestión de respuesta es un no, yo no lo tomaría como un no al 100%, porque la carta de la muerte es una transformación. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que con esta persona vamos a ser pareja? Te dice no, pero la carta de la muerte es una transformación. Pueden ser amantes o amigos, cariño. Quiere decir que la historia entre vosotros pues no se ha terminado, simplemente hay un cambio. Si tu pregunta es esa, ¿vale? Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña en esta semana. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Richard, lo quiero a él. Quiero dominarlo, quiero hacerlo mío, Richard, por Dios. A ver, cariño, hoy estás muy dramática. Hoy estás muy dramático. Dice, comprensión espiritual. El arcángel Raziel, yo aporto la información y los símbolos exotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Encomiéndate al arcángel Raziel. Cuando tú te encomiendes lo que es el arcángel Raziel, cariño, vas a empezar a ver señales, números repetitivos, símbolos que te recuerdan a esta persona o que tienen lo que es un mensaje, plumas caer, ¿por qué no, cariño? El arcángel Raziel te acompaña en esta semana, mi querido Cáncer, y te va a dar señales. Vamos a ver qué te dice, corazón, los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer. ¿Qué me dicen, cariño? Me sale la carta del 3 de fuego y al costado la carta del 9 de aguas o de copas.
Dice, objetivos, expansión, visión. 9 de agua, deseos, sueños, felicidad. Ten cuidado con lo que piensas y con lo que deseas, Cáncer, porque se puede cumplir. Alguien vuelve a tu vida, una persona que tiene que cruzar los mares, la frontera, Cáncer. Para aquellos que a lo mejor de repente tu hombre, mi hombre, cariño, tu mujer, corazón, está lo que es en la distancia, esta persona vuelve o te vas a encontrar con él o con ella. El otro mensaje, Cáncer. ¿Te has preguntado que a lo mejor tú no estás destinado o destinada para estar con una persona de tu país, de tu pueblo, de tu ciudad? A lo mejor estás destinado o destinada para estar con un extranjero. Te va a dar la visa, cariño. Aprovecha, te da la residencia, mi querido Cáncer. Porque estamos hablando de personas de distancia. De que hay mares, fronteras, cariño, que tiene que cruzar lo que es el Atlántico, que tiene que hacer un vuelo, yo que sé, como hago yo cuando voy a Perú, de 13 horas. Y luego tengo que coger lo que es un bus, luego de un bus, cariño, un taxi, luego cojo lo que es un mototaxi y luego cojo un burrito para poder cruzar el río Seco que está cerca de mi casa, cariño. Esa es mi travesía que yo hago. A ver, mi querido Cáncer, ¿te has puesto a preguntar, Cáncer? Mientras que tú estás sufriendo por esa cucaracha, encima es horroroso y horrorosa. Te está esperando un gringo, cariño, de ojo azul y ojo verde. Es así como un perro siberiano, pero guapísimo. Guapísimo, cariño, guapísima. A lo mejor ese es tu destino, Cáncer. Y tú sufriendo por el Kevin. Es que Richard, sinceramente, esos besos que me da Richard. Sé que le falta 4 dientes, pero mejor su lengua pasa rápido. Es que me encanta ese hombre, me encanta. Cariño, a lo mejor no es para ti ese hombre, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver economía, mi querido Cáncer. Vamos a ver corazón. A ver, cariño. Ten cuidado que hay una persona que vuelve o ya ha vuelto. No juegues con fuego porque puedes salir quemada y quemado. Siento, mi querido Cáncer, que el dinero te persigue. Sale lo que es la carta del as de oros con la carta de la rueda. El dinero te persigue, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión o tienes que firmar un documento muy importante, ¿vale? Entonces, corazón, la fortuna te está siguiendo, pero es una semana o a partir que tú mires esta lectura en la cual tienes que tomar una decisión o recibir documentos o firmar algún tipo de contrato, mi querido Cáncer. Siento, cariño, que tienes que hacerlo, porque esto es bueno para ti, no tengas miedo. Si tú de repente, yo que sé, has encontrado un trabajo nuevo en la cual me dices, Richard, nunca he hecho algo de lo que está relacionado, no te preocupes porque todo se aprende. Las cosas malas lo aprendes rápido, ¿no? ¿Cómo aprendes a buscar marido? ¿Cómo aprendes a buscar mujer? También vas a aprender ese nuevo trabajo, ese nuevo proyecto, ¿vale, Cáncer? De verdad, es que a veces me vas de dramática, de dramático. A ver las características, cariño. Richard, eso me ha dicho mi madre alguna vez. ¿Cómo aprendes a buscar marido? ¿Cómo aprendes a buscar mujer? Aprende a buscar trabajo ahora. ¿Te lo han dicho o no? A mí me lo han dicho. A ver, Cáncer, cariño, vamos a ver. Las características. De verdad, Richard, no voy a poder, Richard. Eso no puedes. Otras cosas sí puedes, ¿no? Y lo disfrutas y lo gozas. A ver, vamos a ver. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, sientes una conexión muy especial con una persona de elemento fuego o posiblemente con una persona con la cual solamente tuviste algo pasional. Esta persona es mayor de 30 años, delgada con textura normal, cabello largo, puede ser castaño, rojo o es un rasta. Ay, cariño, de verdad, te va lo exótico, ya veo, ya te va lo exótico, cariño. Mira, aquí está tu rasta, corazón. La carta del as de oros. Vas a recibir algo relacionado que está con el dinero. Puede ser documentos, puede ser dinero, puede ser un préstamo de una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La fortuna te sigue, mi querido Cáncer. La carta del 3 de oros. Hay una persona que tiene familia y que tú de repente también tienes familia y quizás tienen hijos en común. Esta persona, cariño, quiere volver otra vez contigo, usurpadora, cariño. Esta persona te recuerda, te piensa. O de repente tú, mi querido Cáncer, estás esperando que esta persona se divorcie para que tú entres a tallar ahí. ¡Qué mala que eres, Murrier!
Eres muy mala, Muriel, muy mala. Esta persona, cariño, va a insistir, te va a buscar. Siento que esto es el principio de un encuentro de amor y de pasión, mi querido Cáncer. Espero que te guste esta lectura, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Ya me contarás. Quiero chisme. Gracias por tu apoyo, Cáncer.